Muy buenos días, mi nombre es Alexencia y soy asistente arbitral en el Centro de Arbitraje y Resolución de Disputas ANCAO Internacional. En esta oportunidad estaré apoyando con la moderación en esta sesión. Y así, antes de comenzar, me gustaría expresar mi agradecimiento total al Centro de Arbitraje y Resolución de Disputas ANCAO Internacional por hacer posible este evento y por invitar a que todas las personas, al público en general, puedan tener una participación activa en lo que son los mecanismos alternativos de resolución de controversias. Es por eso que hoy quiero darles la bienvenida a todos ustedes. Hoy, 27 de abril de 2024, estamos arrancando con una nueva fecha de aprendizaje y de mayor alcance para todos los usuarios del centro de arbitraje y para todo el público en general. En esta oportunidad tenemos el agrado y la gran presencia de contar con la doctora Cindy Arango Cupe, que la doctora es abogada por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, quien asume el cargo de abogada senior en el Estudio Reyes y Consultores Asociados, donde destaca su experiencia de más de 10 años en arbitrajes con el Estado. Cuenta con estudios de posgrado en contratación pública y arbitraje por la Universidad Católica del Perú, así como en Derecho de la Construcción por la UPC y con estudios de maestría de Derecho Procesal por la Universidad Particular de San Martín de Porres. Asimismo, es asociada de la Comisión Interamericana de Arbitraje Comercial, ICIAC, Mujeres en el Perú, así como la Asociación Latinoamericana de Derecho de la Construcción, ALDEC. Actualmente integra la nómina de árbitros de diferentes centros e instituciones arbitrales en el país, como es el Centro de Arbitraje y Resolución de Disputas ANCAOA Internacional. Por lo cual, hoy, en esta fecha, tenemos el gran tema, las medidas cautelares en los arbitrajes en contratación pública. Para ello hablaremos un poco y la doctora nos explicará a mayor detalle, con toda la experiencia que tiene, sobre cómo son las medidas cautelares, qué acciones arbitrales busca proteger, qué derechos busca proteger y cómo se desarrolla todo ello. Y para mejor entender, le voy a dar paso a la doctora Cintia. Doctora, ¿cómo está? Muy buenos días. Mucho gusto, Alex. ¿Qué tal? Buenos días a todos los presentes. Muchas gracias. Agradezco al Centro de Arbitraje Ancagua por la invitación para poder exponer a razón de mi experiencia adquirida en estos largos 10 años respecto a este tema que he elegido, que es medidas cautelares en el arbitraje de contratación pública. Doctora, le agradezco. Gracias también por su participación. Asimismo, ya contando con la transmisión en vivo en las diferentes redes como Facebook y YouTube, y contando con la participación tanto de las personas que están incorporándose a la sala Zoom, le doy el pase para que pueda iniciar con esta ponencia del día de hoy. Muchas gracias, doctora. Gracias a ti, Alex. Voy a compartir unas diapositivas. Por favor, me confirma si se está viendo. Sí se ve, doctora, perfectamente. A ver, ok. Entonces, inicio con la exposición, Alex. Gracias, doctora. Ok, a ver, dame un segundo. Ok. Bueno, el tema que he elegido para poder compartir, exponer a razón de la experiencia que, como mencionaba, ya tengo, he escogido el tema de las medidas cautelares en el arbitraje de contratación pública. ¿Por qué es un tema muy importante y también muy sonado en la actualidad? En relación al marco normativo de las contrataciones públicas, se debe advertir, a ver, permíteme, que existen ciertos escenarios de riesgo para el contratista frente a la entidad contratante. Nosotros, a lo largo de la experiencia del estudio Reyes, hemos podido tener casos en que de los temas que nos han llegado de diversos contratistas, de diversos clientes, hemos podido seleccionar algunos escenarios de riesgos que me ameritan o ameritaron en su oportunidad la concesión, la solicitud y la concesión de medidas cautelares. Es así que de los conflictos generados entre la parte contratante con el contratista, lo más común, lo que se suele solicitar para las medidas cautelares son los temas de ejecución de garantías, aplicación de penalidades, resolución del contrato y intervención económica. Sabemos que dentro del marco contractual de las contrataciones públicas, la ejecución de garantías es la consecuencia inmediata de una nulidad, de una resolución de contrato. Entonces, en virtud de ello, por lo general se solicita
que se concedan medidas cautelares a fin de evitar su ejecución hasta que se resuelva el proceso principal en el arbitraje. Lo mismo pasa con los diferentes ítems que hemos señalado que ameritarían el tema de la concesión de una medida cautelar. A razón de ello, nosotros señalamos que en función a esos conflictos generados por la propia norma de contrataciones en desventaja del contratista, ¿qué es lo que puede hacer un contratista ante estos escenarios? Bueno, nosotros lo que señalamos, de acuerdo al marco normativo, es recurrir a los medios de solución de controversia, y ello está tipificado en el artículo 45 de la Ley de Contrataciones del Estado. Y es muy importante señalar como punto inicial, claro está, que las controversias se tienen que solicitar, iniciar, resolver mediante una conciliación o un arbitraje, tal cual, es de manera expresa. La norma lo señala así, pero también en la norma actual lo que se ha señalado es que el inicio del procedimiento de solución de controversias no suspende o paraliza las obligaciones contractuales de las partes. Es decir, si al contratista, por ejemplo, lo que es más común, se le resuelve el contrato por ciertos incumplimientos, si yo someto esta decisión, evidentemente, a un arbitraje, ello no paraliza las consecuencias de esta decisión. Es decir, que la entidad va a tener la potestad de ¿qué? De ejecutar, en este caso de resolución de contrato, ejecutar las cartas fianzas de adelanto directo y de adelanto materiales. El hecho que, sí, que el hecho que el contratista inicie el arbitraje no va a paralizar, no va a suspender los efectos de esta decisión de la resolución del contrato. Asimismo, en esta norma, en este artículo, se ha señalado que los medios de solución de controversia previstos en este artículo se rigen especialmente por lo establecido en la presente norma y su reglamento, sujetándose supletoriamente a lo dispuesto en las leyes de la materia. Es decir, si la propia norma, que es la que se aplica de manera inmediata, me dice que el inicio del procedimiento de solución de controversias, en este caso el arbitraje, no suspende o paraliza las obligaciones contractuales de las partes, entonces yo debo recurrir a la norma, a la ley de la materia, en este caso, a la ley de arbitraje. Y si es que en esta ley se ha regulado se ha regulado, como es en este caso este tema que nos trae a colación, las medidas cautelares. Ah, entonces, si nosotros vamos a iniciar un arbitraje, ¿cómo se evita que ese perjuicio a los intereses del contratista se suspendan hasta que se emite el laudo arbitral? Evidentemente recurriendo a la tutela cautelar, amparado en la ley de arbitraje. Y es así que nosotros, al recurrir a la ley de arbitraje, tenemos el decreto legislativo 1071 que entró en vigencia desde el 1 de septiembre del 2008, pero que el mismo, a razón de estas medidas cautelares que sean solicitadas por el contratista, ha sido modificado mediante un decreto de urgencia que sigue vigente hasta el día de hoy, desde el 25 de enero del 2020. Este decreto de urgencia en realidad estuvo enfocado y promovido por el Ministerio de Justicia con la finalidad de poder evitar, porque esa es la realidad, evitar que los contratistas soliciten medidas cautelares, imponiendo una barrera. ¿Qué barrera? De la contracautela. Porque a razón, como se va a ver más adelante, a razón de esta modificación, lo que principalmente se regula es que el que solicite una medida cautelar, en este caso los contratistas, deberá presentar como contracautela una carta fianza bancaria o patrimonial. Entonces, esos puntos son importantes. Ahora, antes de entrar a la disposición, a la barrera, a la tutela cautelar regulada en este decreto de urgencia, el 20 del 2020, nosotros vamos a señalar cuáles son las pautas, los principales pasos a seguir conforme se regula en la ley de arbitraje para solicitar una medida cautelar. De acuerdo al artículo 47, es claro establecer que se ha regulado la posibilidad de solicitar una medida cautelar dentro del arbitraje, ante un tribunal arbitral que se encuentre constituido. Y este tribunal podrá tomar medidas que ordene a la parte afectada que mantenga o restablezca el statu quo en espera que se resuelva la controversia.
Asimismo, que adopte medidas para impedir algún daño actual o inminente o el menoscabo del proceso arbitral, o que se abstenga de llevar a cabo ciertos actos que probablemente ocasionaría dicho daño o menoscabo al proceso arbitral. Este segundo ítem, este primer ítem que se ha leído, son lo más común que se solicita en las medidas cautelares. Esas cautelares de no innovar, que se mantenga el statu quo, que también ha generado mucha controversia en el mundo arbitral, considerando que hay posiciones que indican que para específicamente ejecución de proyectos no se debería conceder porque el interés público se ve afectado. Y el segundo ítem, que se adopte medidas para impedir algún daño actual, como el ejemplo que seguimos mencionando sobre las cartas fianzas, que no se ejecuten cartas fianzas hasta que se resuelva el proceso principal, el arbitraje, respecto a si se declarará válida o inválida la resolución del contrato. Eso es lo que nos faculta, es el marco legal para solicitar una medida cautelar. Asimismo, en este artículo se regula medidas cautelares dentro del proceso y fuera del proceso. Dentro del proceso, ante un tribunal arbitral constituido, simplemente se ha regulado de manera adicional que es necesario poner en conocimiento de la contraparte la solicitud cautelar antes que se emita una decisión final, salvo que el contratista justifique la necesidad de garantizar que la eficacia no se frustre, no se podrá en conocimiento de la contraparte. Y finalmente se menciona que ejecutada la medida se podrá formular reconsideración. Ahora, lo interesante de este artículo, lo interesante se va a las medidas cautelares fuera del proceso, porque sabemos que en virtud de la jurisdicción arbitral puede solicitar colaboración a la jurisdicción ordinaria ante un juez civil o comercial, específicamente comercial. Es así que este juez, una vez que se solicita una medida cautelar, las condiciones es que una vez que se ejecute esta medida, se debe iniciar el arbitraje dentro de los 10 días hábiles siguientes, si es que no se inició con anterioridad. Luego, la otra condición que te menciona este artículo es que se debe constituir el tribunal arbitral dentro de los 90 días de dictada la medida cautelar, de dictada la medida cautelar. Estos dos supuestos se tienen que cumplir. ¿Por qué? Porque si no se cumple, opera la caducidad de la medida cautelar. Opera la caducidad. Eso es muy importante. Es así que cuando uno toma la decisión de recurrir o solicitar una medida cautelar fuera del proceso antes que se inicie el arbitraje, o iniciado el arbitraje, pero antes que se constituya el tribunal arbitral, puede recurrir a los juzgados comerciales o al juzgado civil de la zona con la finalidad de que una vez concedido tenga que cumplir, iniciar el arbitraje dentro de los 10 días siguientes, si es que ya lo hizo, pero lo que sí tiene que cumplir es que se constituya dentro de los 90 días hábiles siguientes de dictada la medida cautelar con la finalidad de evitar que opere la caducidad. Asimismo, en este artículo 47 lo que se ha señalado es que una vez constituido el tribunal arbitral, se deberá solicitar la remisión del expediente cautelar a la sede arbitral. El solicitante lo tiene que hacer y el juez está obligado en el estado en que se encuentre remitir todo este expediente cautelar a la sede arbitral. Es una obligación y así está tipificado en este artículo. Finalmente, este artículo, en virtud a la competencia del tribunal arbitral, señala que el tribunal podrá modificar, sustituir y dejar sin efecto las medidas cautelares judiciales aún si se encuentran firmes. Es así que si en el proceso cautelar ante el sede judicial se concede la medida cautelar, la entidad formula oposición, porque así es el proceso en sede judicial, formula oposición. Y justo en ese trámite en la que se va a resolver la oposición por el juez, se constituye el tribunal arbitral en el arbitraje, el juez está impedido de emitir un pronunciamiento respecto a esa oposición,
porque con el aviso del solicitante de que ya se constituyó el tribunal arbitral, el juez está obligado a remitir de manera inmediata y de manera inmediata el expediente cautelar a la sede arbitral. Es así como se tiene que cumplir el proceso cautelar dentro del marco de la ley de arbitraje, conforme específicamente se ha regulado en el artículo 47 de este cuerpo normativo. Es así. Siempre se tiene que acordar de los plazos previstos en la norma y la facultad que no se ve mermada por acudir a la jurisdicción ordinaria del tribunal arbitral. El tribunal arbitral, por más que se haya concedido la medida cautelar, tiene que evaluar y puede modificar e incluso dejar sin efecto la medida cautelar. Eso es conforme al artículo 47 de la ley de arbitraje. Tanto es así que nosotros exponemos un caso del estudio, que ya fue resuelto, por eso le pongo a la luz para que ustedes puedan apreciarlo. Asesoramos en esa oportunidad al consorcio ejecutor ICA ante ante controversias derivadas de un contrato que es el centro, cuyo objeto era la ejecución del centro penitenciario de Ica a cargo del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, ¿no? En esta oportunidad se había iniciado el procedimiento de declaratoria de nulidad y frente a esta situación es que el consorcio recurre de manera previa a, a los juzgados comerciales para solicitar una medida cautelar de no innovar a fin que se protejan las cartas fianzas de adelanto directo y adelanto de materiales, considerando que no existían razones suficientes para una declaratoria de nulidad. Esa es la postura del consorcio. Este tema es muy común en los contratos de obra en el marco de las contrataciones públicas por el riesgo de la ejecución de cartas fianzas de grandes montos. Por ejemplo, en este caso eran más de 80 millones de soles en cartas fianzas de adelanto. Entonces, evidentemente, dentro del el marco legal aplicable a este caso, el consorcio tenía toda la facultad, la potestad de recurrir a la tutela cautelar. ¿Por qué? Porque hasta que se resuelva en el arbitraje si corresponde o no corresponde la declaratoria de una nulidad, evidentemente va a pasar más de un año, 2 años, y sabemos que para que proceda la ejecución de una carta fianza, las entidades financieras solamente pueden demorar hasta un máximo de 3 días. Entonces, evidentemente, la única solución, la única vía para que evitar una ejecución pronta de las cartas fianzas es recurrir a una medida cautelar, como en este caso lo hizo el consorcio ejecutor ICA. Pero frente a las entidades, hablar o solicitar una medida cautelar es como lo peor que puede hacer un contratista, porque señala que frente a los intereses públicos, evidentemente no se va a poder continuar, se va a estar afectando el presupuesto público y un sinfín de temas que para las entidades públicas entendemos también por la prioridad del interés público, pero ello no puede limitar el derecho de todos los contratistas de solicitar una medida cautelar cuando se vulneran sus derechos, cuando tiene los suficientes argumentos para advertir que una nulidad o una resolución del contrato no se encuentra debidamente sustentada por las consecuencias económicas que ello implica. Que te ejecuten unas cartas fianzas por más de 80 millones, evidentemente afectas a las empresas que conforman un consorcio. ¿Y por qué es importante y por qué las entidades tienen que dejar de ver mal a las medidas cautelares? Porque en este caso, si bien se solicitó una medida cautelar, se señaló se señala que este juzgado resuelve conceder la medida cautelar. Conceder la medida cautelar bajo un criterio que es bajo una contracautela ofrecida en forma de caución juratoria por 15 millones de soles. Se ordena que la entidad se abstenga de ejecutar hasta que se declare consentido el laudo arbitral, hasta que se resuelva la controversia principal. ¿Y qué ocurrió en este caso? ¿Acaso el laudo final no le dio la razón al consorcio ejecutor ICA para determinar una afectación a la entidad? No. Les comento por qué traigo a la luz esto, porque la decisión final
Fue emitido por un tribunal arbitral conformado por Ricardo Antonio León Pastor, Fernando Cantuaria Salaverry, María Gilda Becerra Farfán. Este laudo determinó que la declaratoria de nulidad se deje sin efecto. Y no solo eso, sino que a consecuencia de esa decisión se determinó que no se ha configurado causal alguna que faculte al MIJUS a requerir la ejecución y o pago de alguna o todas las cartas fianzas y o renovaciones y o reajustes que fueron entregadas por el consorcio en cumplimiento de sus obligaciones derivadas del contrato 24 de 2018. Entonces, ¿qué hubiese ocurrido si el consorcio no recurría a la tutela cautelar? Si no solicitaba su medida cautelar, habría procedido la ejecución de su carta de fianza por 80 millones de soles a más. Cuando se resolvía el arbitraje, él tenía la razón. Aquí se evidencia que la declaratoria de nulidad por parte de la entidad no tenía sustento alguno. Entonces se hubiera generado una afectación económica a los contratistas, a los integrantes del consorcio, en este caso, ejecutórica. Por eso traigo a la luz este caso, que fue llevado, evidentemente es un caso del estudio Reyes, pero que este caso es importante para advertir la relevancia, la importancia de un proceso cautelar ante escenarios como este, en la que se encuentra con un sustento que advierte que la decisión de la entidad no es inválida. Por eso es la importancia de los procesos cautelares. Ahora, traigo también a colación de este caso porque si bien se ha mencionado la medida cautelar, en este caso, como fue un proceso contra el Ministerio de Justicia del MINJUS, es que este es uno de los casos por los cuales el MINJUS promueve el decreto de urgencia número 20 del 2020. Es así. Por eso es que con el decreto de urgencia número 20 del 2020 se ha regulado una barrera a la tutela cautelar clara. Para el presente caso, señalamos el párrafo 2 del numeral 2 del artículo 8 que fue incluido en la ley de arbitraje, en la que claramente se establece que en los casos en los que el Estado peruano es la parte afectada con la medida cautelar, se exige como contracautela la presentación de una fianza bancaria y o patrimonial solidaria, incondicionada y de realización automática, en favor de la entidad pública afectada por el tiempo que dure el proceso arbitral. Es así que ahora, con este decreto de urgencia promovido por el Ministerio de Justicia, es que se solicita una contracautela. Se solicita una contracautela, pero que va a comprender una carta fianza bancaria y o patrimonial. Y eso no solo es una limitación al acceso de los contratistas, el hecho de solicitar estas fianzas, sino que es el monto lo que realmente impide o limita la tutela cautelar a los contratistas, porque establece también que el monto de la contracautela lo establece él o la juez o el tribunal arbitral. Eso estaría bien. Pero lo que señala esta norma es que este monto no debe ser menor a la garantía de fiel cumplimiento, es decir, al 10% del monto contractual, lo cual a la mayoría de contratistas le resulta totalmente dificultoso conseguir una medida cautelar ante este nuevo requerimiento como contracautela, lo cual bloquea el acceso a la justicia por parte de los contratistas que evidencian una vulneración a sus derechos por una inválida resolución del contrato, inválida nulidad, inválida aplicación de penalidades, entre otros. Por eso es que este decreto de urgencia fue muy cuestionado a razón de estas medidas cautelares y porque entendemos que uno de los fines de la publicación de este decreto fue paralizar las solicitudes cautelares en contratos derivados del marco de las contrataciones públicas, ¿no? A razón de lo que hemos mencionado,
también se solicitó, le ponemos en conocimiento a ustedes, en este caso contra el Ministerio de Justicia, una medida cautelar vinculada a las controversias que seguían en este contrato. Y acá tenemos un caso que fue posterior a la publicación de este decreto de urgencia y por la cual se nos solicita ahora, ya no como la primera medida cautelar que expusimos, que se solicitó una caución juratoria, sino ahora lo que solicita el juzgado, a razón del decreto de urgencia, es fijar la contracautela en la forma de carta fianza que deberá ser emitida por una entidad bancaria o financiera en forma solidaria, incomisionada y de realización automática en favor de la entidad pública afectada por el tiempo que dure el proceso arbitral, la misma que deberá ser por la suma de 38.370.830.60 soles, que refleja el 10% del monto contractual. Es así que ante este nuevo requerimiento del decreto de urgencia, ¿qué es lo que entre los contratistas y en los arbitrajes se empezó a solicitar? Si ahora acudir a un tribunal arbitral o acudir de manera previa al Poder Judicial ante los juzgados comerciales, era complicado, por así decirlo, solicitar una medida cautelar, puesto que te piden una contracautela, los contratistas, para evitar una grave vulneración a sus derechos, recurrieron a una figura denominada árbitro de emergencia. Sabemos que este árbitro de emergencia, esta figura, se regula en el marco de un arbitraje institucional y su regulación dependerá de cada reglamento de los centros arbitrales. Evidentemente se solicita antes de la constitución del tribunal arbitral. Y, por ejemplo, en la Cámara de Comercio de Lima, en su reglamento de arbitraje, se ha regulado expresamente que se requiere que en la cláusula arbitral las partes se sometan al árbitro de emergencia si interviene el Estado, para que puedan acudir a esta figura. Pero ¿cuál es lo más importante, lo más resaltante de esta figura de árbitro de emergencia? ¿Por qué recurren los contratistas al árbitro de emergencia? Porque el árbitro de emergencia, considerando la jurisdicción arbitral, puede aplicar el control difuso. ¿En qué sentido? El control difuso para no presentar contracautela que sea una fianza bancaria o patrimonial. En efecto, en el estudio hemos visto diferentes casos, evidentemente, en la que se ha necesitado acudir a esta figura de árbitro de emergencia, que no pongo en la luz las resoluciones porque aún siguen en curso los arbitrajes, pero evidentemente lo que se tiene que resaltar es que ante el razonamiento de estos árbitros de emergencia, evidentemente, en las decisiones cautelares lo que evalúa es la vulneración del principio de igualdad, la vulneración al derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, la vulneración al principio de razonabilidad, y frente a la vulneración de esos principios, evidentemente concluyen que se tiene que aplicar control difuso de acuerdo a lo regulado en el artículo 138 de la Constitución y ordenan en estos casos la presentación de una caución juratoria. Es por eso que esta figura es también muy, eh, digámoslo así, es aplicada en estos escenarios a fin que los contratistas puedan acceder a la tutela cautelar. Ahora bien, otro punto importante dentro del marco de las contrataciones públicas, porque con lo que hemos señalado es que podemos recurrir tanto al, al fuero ordinario como también al propio arbitraje mediante la figura del árbitro de emergencia. Pero también dentro del marco de las contrataciones públicas lo que se ha regulado es un escenario ante las obras paralizadas mediante la Ley 31589, que se denomina Ley que garantiza la reactivación de obras públicas paralizadas. ¿Qué ocurre con esta ley? Esta ley fue publicada el 22 de octubre del 2022 con el objeto de establecer el marco legal que garantice la reactivación de las obras públicas paralizadas que formen parte de las inversiones de las entidades. Pero, ¿qué se entendería por una obra paralizada?
quiénes deben estar ante quiénes se debe aplicar esta ley. Esta ley solo se va a aplicar para aquellas obras que estén en la nómina y sean denominadas obras paralizadas, es decir, que estén en el marco de la Ley de Contrataciones del Estado, cuente con un avance físico igual o mayor al 40% y, a su vez, considerando esos dos supuestos, que deriven de contratos vigentes sin ejecución física por 6 meses a más o provenga de un contrato resuelto o declarado nulo. Solo para estas obras que estén en esas condiciones se deberá aplicar la ley 31589. Esta ley solo para las obras paralizadas y evidentemente que estén en estas condiciones. Y estas obras que estén en esta situación podrán o no podrán solicitar una medida cautelar conforme hemos venido exponiendo. No. ¿Por qué? Porque en esta propia norma, en esta propia ley, se ha aplicado condiciones especiales a las medidas cautelares que todo contratista que esté inmerso en una obra paralizada debe tener, debe considerar, debe aplicar. Una de las más resaltantes que diferencia al proceso ya explicado es que ahora el juez competente es del domicilio principal de la entidad bajo sanción de nulidad. Es decir, que solo se podrá los contratistas solicitar una medida cautelar ante el juez competente del domicilio principal de la entidad principal. ¿Y por qué habría regulado esta condición? ¿Por qué sobre el juez competente? ¿Por qué? Porque también es claro y es conocido que a veces se recurren para medidas cautelares de entidades que tienen domicilio principal en el departamento del INMA, por ejemplo, y recurren a solicitar medidas cautelares en diferentes distritos judiciales, por ejemplo, de la Selva, en diferentes distritos judiciales. Entonces, en virtud de ello, para evitar estos escenarios y que las entidades no se vean sorprendidas, es que ahora se ha regulado que para las obras paralizadas, los contratistas que estén inmersos en esta norma solo podrán solicitarla bajo ante un juez competente que es el del domicilio principal de la entidad, que es la contraparte. Ahora, también lo que se ha regulado aquí es la contracautela, igual que el decreto de urgencia, que tiene que ser una fianza. Pero ¿cuál es la diferencia? Que ahora solamente han puesto fianza bancaria, eliminando la fianza patrimonial, puesto que si no se presenta una fianza bancaria es causal de improcedencia. Es decir, que ahora asuman a las limitaciones de la tutela cautelar de los contratistas que no puedan solicitar una medida o una carta fianza ante aseguradoras, porque lo que requieren ahora es que solamente se soliciten fianzas bancarias. Lo novedoso también de esta ley es que el monto equivalente a la carta fianza de fiel cumplimiento, el monto debe ser equivalente al monto del fiel cumplimiento. Pero lo novedoso es que el monto puede variar, siempre y cuando lo protegido sea menor, sea menor del monto de la carta fianza de fiel cumplimiento. Es decir, si estamos en controversias, el tema de penalidades, que es un monto menor en controversia a comparación del monto del 10% del contrato, que es equivalente a la carta de fiel cumplimiento, entonces lo que te van a requerir es que presentes una carta de fianza por el monto en controversia de las penalidades, ya no el 10%. Eso es lo novedoso de esta ley. Asimismo, es de carácter obligatorio poner en conocimiento de la solicitud cautelar de la contraparte antes que se emita la decisión final. Asimismo, cuando se recurra al Poder Judicial para solicitar una medida cautelar, ya no se tendrá que, la entidad ya no tendrá que formular oposición, sino de manera directa la apelación. Esa es otra novedad. Y también señalan de manera expresa que es de aplicación supletoria lo regulado en el Código Procesal Civil y la Ley de Arbitraje. Eso en cuanto a la Ley 31589. Finalmente,
Dentro del marco de las cautelares, en el marco de las contrataciones públicas, también se debe considerar que existen medidas cautelares solicitadas vía amparo ante las sedes constitucionales. Estas medidas cautelares han sido reguladas también en la ley número 3137 y también recoge el mismo criterio de limitar el acceso a esta tutela cautelar mediante la contracautela porque exigen una carta fianza solidaria, incondicionada, irrevocable y de realización automática con una vigencia de 6 meses renovable otorgada por una entidad con clasificación de riesgo B o superior autorizada por la SBS. Suman condiciones a las cartas fianzas que se van a presentar en calidad de contracautela. Es más, señala expresamente que el juez desestima la medida cautelar si el monto de la carta fianza no resulta suficiente a la reparación de los daños y perjuicios que pueda generar la medida. Esta, esta regulación se sustenta para aquellos procedimientos de selección de obras públicas o de ejecución de estas en cuanto se solicite la medida cautelar, para procedimientos de selección de obras públicas o en la ejecución de estas obras. Eso está regulado en el nuevo Código Procesal Constitucional. En ese sentido, lo que nosotros queremos advertir en cuanto a la solicitud de las medidas cautelares es que a la actualidad existe un escenario de limitación, existen barreras a los contratistas frente a controversias generadas en contratos públicos, en cuanto ahora la tendencia es en todas las regulaciones es solicitar una contracautela, una carta fianza a fin de justificar o tratar de lograr indemnizar los supuestos riesgos que generarían a los intereses del Estado. Esa es la posición que también recoge el estudio y que hemos venido asesorando a diferentes empresas ante situaciones de desventaja frente a ante un contrato público. Y como ya le hemos mencionado, de manera general, esas medidas cautelares sí son importantes porque lamentablemente nos encontramos con decisiones de descuentos por penalidades en valorizaciones, aplicación de penalidades, resolución de contrato o declaratorias de nulidad que lamentablemente no se encuentran debidamente sustentadas. Y ante esos escenarios de desventaja de los contratistas, se tiene que recurrir a la tutela cautelar. Esa es, esa es parte de mi exposición, querido Alex, así que con esto culmino, no sin antes señalar los datos principales donde puedan encontrar en el estudio Reyes Consultores y Asociados. Ahí dejo los datos principales, así como también los pueden encontrar en las diferentes redes sociales, como es el LinkedIn, y cualquier contacto que quieran realizar, cualquier consulta, dejo mi correo también. Eso es todo, muchas gracias. Y estoy atento Doctora, también a las preguntas, Alex. doctora, le agradezco bastante realmente toda la exposición que realizan y en esta oportunidad usted siempre es beneficiosa para todo lo que estamos oyendo y que estamos atentos a su exposición. Y a raíz de su exposición tan brillante, realizaron una pregunta mediante el chat de Zoom, el cual indica, ¿qué es más conveniente para los litigantes arbitrales? ¿Solicitar una medida cautelar dentro o fuera del proceso arbitral? Gracias. Nuestra posición, en realidad, bueno, mi posición y mi experiencia, en la medida del riesgo del escenario, porque cada caso tiene sus propias condiciones, sus propios riesgos, yo considero que se debe recurrir a las medidas cautelares fuera del proceso. ¿Por qué? Porque la condición dentro del proceso es que esté constituido el tribunal arbitral. Entonces, si se genera una controversia y no tienes un tribunal constituido, te va, evidentemente, considerando los centros institucionales, porque ahora el arbitraje institucional se demora más de 3 a 4 meses, lo cual va a generar un riesgo evidente, un perjuicio inminente a todos los contratistas. Por eso se tiene que recurrir a una medida cautelar fuera del proceso. Gracias, doctora. También invitamos nuevamente a los integrantes de la sala. Si es que quizá tienen alguna pregunta que puedan realizar a la doctora, quizá levantando la mano o de otra manera formulándolo mediante el chat de Zoom. Esperaremos unos segundos quizás si es que hay alguna pregunta.
En vista de que no hay preguntas, me gustaría hacerle una pregunta. Ah, tenemos una pregunta. Perfecto. Es de Sebastián Arturo Farias, que nos dice, en caso la parte perjudicada no quiera acatar una medida cautelar, ¿qué mecanismos legales puede ejercer la parte beneficiada con la decisión cautelar? Bueno, también depende de cada caso, pero en el sentido, lo primero que se realiza es recordar a todas las entidades bueno, según la medida cautelar que se conceda, si es en sede judicial, evidentemente se ha regulado que todas las decisiones judiciales son de obligatorio cumplimiento por cualquier autoridad, evidentemente de las entidades. En el caso de las medidas cautelares concedidas en sede arbitral, también hay una controversia que quizás ha disminuido, pero es que, por ejemplo, las entidades financieras no reconocen las decisiones cautelares emitidas en sede arbitral. ¿Qué hacer ante esa situación? Lo que se aplica en estos escenarios de falta de reconocimiento de la jurisdicción arbitral frente a la tutela cautelar es solicitar un auxilio judicial a fin de que el Poder Judicial, el fuero ordinario, le dé el soporte a esta decisión y con ello es que la decisión, por ejemplo, las entidades financieras puedan cumplir y acatar las medidas cautelares. Son soluciones que se tienen que evaluar dependiendo de cada caso. Efectivamente, doctora. Y bueno, también tenemos una persona que está levantando la mano para participar. Es el señor Elmer Medina. Si desea, puedo hacer uso de la palabra. Sí, gracias. Buenos días, doctora. Buenos días con todos. Bueno, yo tengo dos casitos. El primero, logré sacar una medida cautelar cuando era contratista, pero el banco la ejecutó la fianza y le dio pues el cheque a la entidad, ¿no? Entonces, a pesar de que mandamos la queja al banco, que ya había la resolución de la medida cautelar dado por el mismo tribunal, en este caso, la ejecutaron y nunca supimos qué hacer en esa situación. Primero le hago esa pregunta para que me responda y después le hago la otra, si me lo permite, gracias. Claro, como estábamos justo en la respuesta de la anterior pregunta, existen estas entidades financieras que desconocen la jurisdicción arbitral frente a la tutela cautelar. Estas decisiones cautelares no las reconocen si es que un tribunal arbitral lo ha emitido. Entonces, evidentemente, lo que se debió realizar en esa situación es acudir al Poder Judicial y solicitar un auxilio judicial para que el juez haga suya esta decisión del tribunal y evidentemente ordene a esa entidad financiera que acate la decisión. Claramente, nosotros frente a este escenario también se genera otra situación de riesgo al contratista por los tiempos, porque las entidades exigen la ejecución de estas cartas fianzas considerando el marco normativo que les respalda a que se demoren solamente 3 días hábiles. Entonces, evidentemente, lo que se tiene que hacer ante esos escenarios es decir, mandar cartas notariales informando de la decisión cautelar en sede arbitral a esta entidad financiera e indicarle que se ha iniciado un proceso de auxilio judicial a fin de que no desconozca esta decisión cautelar y se abstengan de ejecutar las cartas fianzas. Claramente, si ya se ejecutó, como no tiene participación mayor en el contrato, no se podría iniciar un arbitraje contra esta entidad financiera. Lo único que se podría generar es frente a la SBS, quizás generar una queja por incumplimiento a una decisión, pero de ahí lo que se tiene que buscar es en el arbitraje advertir esta situación, lograr una decisión favorable y evidentemente recuperar el monto de las fianzas al momento de la liquidación. Ujú, correcto, gracias. Y la otra es, bueno, en otro caso, nos han, la entidad pidió una medida cautelar y embargó las cuentas, embargó varias cosas, ¿no? Entonces, terminó el arbitraje, hace 10 años no se hace la liquidación, los consorciados, lamentablemente, como eran de España, se han ido, y ellos eran representantes legales
Entonces, no podemos ni siquiera hacer la liquidación, pedir la liquidación de la obra, y está ahí ya más de 10 años el dinero retenido en el banco. ¿Cuánto tiempo? La pregunta sería, ¿cuánto tiempo? Y ya el arbitraje, que era un árbitro ad hoc, ya también pasó los 10 años, ya no, ya, ya venció pues su tiempo de resguardo, por decir, de los actuados, ¿no? Entonces, ¿qué se haría ahí en esos casos que está todo deshabilitado? Es interesante la pregunta que realizada, es porque si nosotros sabemos que el proceso cautelar es un proceso accesorio al proceso principal. Si el proceso principal ya se ha resuelto, la consecuencia inmediata es que se levante esa decisión cautelar. Es decir, si él señala que el arbitraje ya culminó o que ya pasó más de 10 años, evidentemente se tiene que ver cuál ha sido la decisión final del tribunal arbitral, porque la medida cautelar, o en este caso el embargo que se ha solicitado a través de esta medida cautelar, se tiene que levantar, se tiene que solicitar el levantamiento considerando que el proceso principal ya culminó y con ello solicitar mediante una carta notarial e impulsar a la entidad que inicie la liquidación. En este caso en particular, sí quisiera tener mayor detalle en realidad para poder asesorarlo con mayor amplitud, ¿no? Quizás Alex le podrías brindar mi correo electrónico para que se pueda contactar y darme los detalles necesarios para poder yo asesorarlo, porque es bien interesante que una medida cautelar transcurriendo más de 10 años aún siga vigente. Entonces, esa sería mi respuesta y evidentemente se tiene que ver el caso con mucho detalle. Ok, muchas gracias. Gracias a ti. Doctora, y bueno, para todos los presentes, por parte del Centro de Arbitraje y Resolución de Disputas, agradecemos bastante esa exposición. Asimismo, también agradecemos que haya respondido a todas las preguntas que se han efectuado mediante el chat de Zoom, así como también las preguntas que han sido realizadas oralmente mediante esta sala. Asimismo, también mediante las redes sociales de Facebook y YouTube, también han estado participando y han estado presentes, escuchando toda esta ponencia tan espectacular y tan atinada que hemos tenido por parte de usted. Doctora, le damos un agradecimiento total, un fuerte abrazo y para todas las personas que se encuentran ahora en el chat y también en las redes sociales, les saludamos deseándoles un gran día y un buen fin de semana. Muchas gracias, doctora. Gracias a ti, Alex, y gracias a todos los presentes. Hasta luego, muchas gracias.